Bien, con un montón de tareas estamos Me imagino. hundidos. Sí, Sí, pero bueno, tampoco es tanto, o sea, se puede, se puede. sí, hay que recordar que es digamos, lamentablemente en el nivel de estudios terciario o si fuera universitario, es lo mismo, no queda otra y es un poco pesado, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Así que bueno, me alegra que esté muy bien y bueno, algún problema que se les haya presentado para poder explicar, para poder comentar. Recuerden que la clase de hoy más que nada es como para apuntar ahí en esas dudas que se están presentando, en esos problemas que se están presentando y ver de qué manera se los puedo aclarar y solucionar, digamos, antes de mandarlos a la teoría directamente, o sea, porque la teoría ya sabemos, o sea, está en los prácticos, está anotada y no queda más que revisarla, pero por ahí la lectura se hace un poco pesada, un poco tediosa, así que bueno, no sé, los escucho, si quieren comentar algo, si quieren mencionar algún problema que hayan tenido. Bueno, a ver, hasta ahora, ¿qué es lo que hemos visto? O sea, la idea de hoy, de hecho, era, me parecía importante que se conectara la mayoría, porque la idea de hoy era comenzar un tema nuevo. Si lo voy a relegar un poco, digamos, por algunas cuestiones, estuve pensándolo bastante, digamos, para poderlo mover hacia el martes, debido a que hay algunos aspectos, digamos, del reconocimiento de funciones sintácticas que tienen que ver con el año pasado, que me gustaría apuntalar un poquito más antes de seguir avanzando, porque si no vamos a seguir avanzando y viendo más estructuras y se va a volver mucho más tedioso. ¿Sí? Así que la idea de hoy era como hacer un repaso, por un lado, revisando algunos de esos conceptos y aparte ver si podíamos, de alguna manera, avanzar, aunque sea por lo menos mencionar algo o mostrar algo de lo que quiero que nos centremos sí o sí el día martes. Así que bueno, respecto a los prácticos, bueno, no importa, todavía hay algunos que por ejemplo me comunicaron que por ahí estaban un poco atrasados. Eh, Tengo que reenviarlos a los que ya tengo corregidos y creo que eso es prácticamente todo lo que tenía para decir inicialmente. Así que bueno, bien, ya que estamos, vuelvo a hacer la pregunta, a ver si existe algún problema. ¿Qué problema se les presentó a la hora del trabajo práctico? ¿Hubo algún punto en particular que dijeran, esto lo tengo que preguntar, esto necesito que me ayuden a ver cómo lo resolvemos? ¿O directamente voy poniendo los ejemplos que ya tenía pensados? ¿Qué dicen? Vaya poniendo Hola, el ejemplo, profe. Ay, sí. Bueno, voy poniendo los Yo, ejemplos directamente. yo tenía o sea, muchas dudas, igual ya me las sacó Malena. Malena me mandó un resumen así muy copado, Sí, que con eso me estuve ayudando para hacer el ejercicio. sí, Malena tiene un buen manejo de Sí, sintaxis, me bastante mandó amplio, un así que Word increíble, así que perfecto. con eso me ayudó un Bien, montón. bien. Bueno, entonces vamos pasando a algunos de los ejemplos que había pensado para la clase de hoy. hola, profe. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué dice Laura? Bien, perdón. Mire, estoy un poco atrasada con un montón de tareas. No te Voy a preocupes. tratar de hoy enviarle el práctico que había que enviarle hoy. Sí, Y había otro más que el de las oraciones también te- ya lo había pedido. claro, sí, y tengo que poner otro hoy con Ajá. entrega para más adelante, así que tranqui porque queda bastante para hacer. Bueno, voy a ver si me da el tiempo y envío los dos porque estábamos con cultura, teníamos que presentar trabajo, Bien. después lengua inglés y es como que se me hizo mucho Sí, porque en el trabajo no tengo mucho tiempo para hacerlo y en mi casa no tengo internet. claro, Así que lo estoy haciendo la gran mayoría con el teléfono. sí, Lo que pasa es que me mudé hace poco y bueno, justo pasó lo de la pandemia y no pudieron poner el wifi en mi casa. sí. Así que por eso me está Recomendación, atrasando si muchísimo. vas a trabajar con el celular, mi recomendación es que por ahí utilices el paso de voz a texto, ¿sí? Sería la mejor forma de Ah, bien, poder trabajar. Entonces vos le sí. pones el diccionario que querés y Ujú. obviamente de voz a texto, entonces le hablas y automáticamente el Word te lo va escribiendo y vos después obviamente vas a tener que corregir puntos comas, párrafos, todo lo demás, pero es mucho más rápido, vas a andar mucho más rápido en ese Ah, sentido. bien. ¿Sí? Porque Bien, por bien, ahí lo voy a tener en cuenta escribiendo en el entonces. celular no es muy simple. Bueno, No, cansa la vista también, así que se me sí. complica bastante. Y si no, la otra, no sé, Así que, sería pasarlo, si tenés una computadora, pasarlo a una computadora y con un Wi-Fi direct.
o algo por el estilo, o si tenés un router de última en red, se lo pasás al celular, porque si no... Sí, así he estado haciendo, por ejemplo, con algunas materias de cultura, perdón, con algunos trabajos de cultura, los paso, los escribo en la notebook y Sí, después los copio y lo envío directamente, pero sí, con el sí, teléfono, porque no, se me está complicando con el internet, por ahí se me tilda sí, el sí, sí, teléfono, igual. Y pasa. si no, robarle wifi a tu vecino, como hago yo. Bueno, No, lo que pasa es que me mudé hace poco y no tengo confianza con ninguno, por eso. se entiende, se entiende. En Bueno, el trabajo están todos enganchados con el wifi, así que claro. menos. Bueno, bueno, entonces pasamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo le va a Camila? ¿Qué dice? ¿Alguna pregunta, algo que quieran Bien, muy comentar? bien. ¿Alguna duda o No, algo que puedes quieran responder? empezar de cero desde la primera clase. Oh, sí, bien, voy a dar todas las clases ahora, sí, en 10 minutos. Bueno, entonces, resulta que quería que trabajáramos un poco con algunos de los conceptos, afianzándolos, hacer un análisis sintáctico, digamos, prácticamente de cero, ¿sí? Pasando por todos los grados. O sea, la idea de hoy sería una clase como siempre me gusta, aunque cuesta cada vez más hacerlo, digamos, en forma en línea, que es una clase dialéctica, o sea, que sea, digamos, con un poco de retroalimentación en ese sentido para saber cómo están parados, particularmente a nivel sintáctico, o para rememorar alguna de las funciones, ¿sí? Esto desde el año pasado, o sea, recontra fácil. Así que bueno, vamos a ver. Vamos poniendo las oraciones. ¿Les parece? La idea es poder llegar hasta la lexía. ¿Recuerdan? Entonces, vamos con la primera. Bueno. A ver. Juan está todavía en la edad del pago. ¿Sí? Bueno, le faltó poner un punto, obviamente. Ahí. Bueno, a ver. ¿Cómo lo analizan sintácticamente? O sea, ¿por dónde se empieza? A ver quién quiere empezar, quién quiere comentar, quién lanza la primera piedra. Por sujeto y término. A ver, sujeto y Y término. término Si fuera término, ¿cuál sería el término? está todavía en la edad del pago. Bien. Ahí yo, ¿por qué te marqué eso? Porque hay un problema en eso que me acabas de decir. Debido a que tengo por un lado el sujeto, que es una función no recursiva. Y si es una función no recursiva, es muy importante. Y en segundo lugar, el sujeto es una función exocéntrica. Entonces está en relación o en interrelación con otra función. ¿Con cuál? Sujeto y, ¿cuál sería la otra función? El predicado. ¿Sí? El término aparece cuando yo tengo un subordinante y un término. Las dos son funciones no, son exocéntricas, ¿sí? Las dos son funciones exocéntricas. Pero si yo digo que sujeto y después por otro lado el término, el sujeto y el término, estoy mezclando la relación de esas funciones. Es lo mismo que si yo dijera el subordinante y el predicado. No es exactamente, no me estoy refiriendo a lo mismo que dijera si pronuncio sujeto y predicado, subordinante y término. ¿Sí? Ah, Esa es la bien. interrelación. Entonces, bueno, obviamente sí, después de marcarla entre corchetes, cosa que no voy a hacer acá, porque me tendré que, a ver, no tengo acá en este caso. Sujeto y predicado. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el sujeto? ¿Qué tiene el predicado que me indica qué es el sujeto o cuál es el sujeto? ¿Qué tiene el predicado? Bueno, un tipo de palabra muy importante. El núcleo. El núcleo del predicado, que en este caso, ¿cuál es? En el predicado, a ver, ¿cuál será? Si es un predicado verbal, obviamente la palabra lo dice. ¿Cuál es el Y núcleo? tiene un verbo, está. Exactamente. Está. Está. Entonces se está refiriendo a ese Juan. Por esa razón, a ver, lo voy a poner así, con la flecha doble. A ver, vamos a hacerla, quede un poquito mejor. En esa relación del núcleo del verbo
que es el núcleo del predicado, y el sujeto, es la concordancia que se establece entre el sujeto y el predicado. ¿Sí? Entonces, eso nos permite poder determinar que yo tengo un predicado, lo voy a poner en este nivel, ¿no? Ahí, más o menos. Predicado, tengo un sujeto. ¿Sí? Entonces, sujeto, ¿de qué tipo es ese sujeto? ¿Expreso o tácito? Expreso, simple. ¿Sí? ¿Por qué es expreso? Porque está escrito. ¿Y por qué es simple? Porque tiene un solo núcleo. En este caso es Juan nomás. Que no le vamos a poner nada porque es la única palabra que está ahí, en juego. Ahora vamos con el predicado. Es un predicado. Voy a borrar todo eso. Verbal, simple. ¿Sí? ¿Vamos bien de eso? ¿Se acuerdan? ¿Vamos bien? Espero que sí. ¿Más o menos? Sí, sí. Bueno, este predicado tenía un núcleo, que eso me lo habían marcado. Está. Bien. Núcleo verbal. Ese es el predicado. El núcleo del predicado. Pero tiene una función, esa función continúa. A ver, voy a hacer una línea acá, perdón, para marcar el sujeto y dividirlo del predicado. Ese núcleo verbal tiene modificadores, ¿sí? Tiene dos modificadores, yo les puedo decir. ¿Cuáles son esos modificadores? Directo, indirecto. A ver, eso es... Cuidado porque estamos en el Son predicado. objetos. Bien, puede ser un objeto. Bien, esa es una. ¿Qué otra cosa puede aparecer en un predicado? Objetos directos, Circunstancial. circunstanciales, muy bien. Y puede aparecer un complemento agente, no sé. Del régimen. Sí, ese sería... Bien, aunque el complemento régimen se considera circunstancial. Es que nunca lo entendí. Sí, el complemento régimen o circunstancial régimen aparece con ciertos verbos, por ejemplo, en el verbo carecer. ¿Sí? Carecer exige un circunstancial régimen, o sea, que está compuesto por una preposición de. Entonces, carece Claro. de valores, carece de autoestima, carece de... O sea, es muy difícil que lo encontramos con otra preposición, no sé si lo podemos llegar a ver ese verbo. Carece con, Claro. no. Carece por, no. Bueno. Entonces, en este caso, todavía. Y en la otra función está en la del pago. ¿Qué tal, cómo anda Malena? ¿Qué dice? Bien. ¿Yo? ¿Sí? ¿Qué tal? Es que no lo había visto conectado. Acá estoy. Sí, ya sé, por eso, recién. Ah, Pero antes no. No sé quién más se agregó. A ver. No, nadie más, por ahora. Bueno, entonces. Todavía es un... ¿Qué cosa? ¿Es un circunstancial de qué? de tiempo. Bien, No. vamos bien. Vamos. ¿Y en la edad del pago? De régimen. No, de tiempo también. Es muy interesante. Sí, porque en realidad acá puede decir alguien que es un circunstancial de tiempo y hay otro que me puede decir que es un circunstancial de lugar. ¿Sí? Los dos tendrían una razón. ¿Sí? Todo depende de cómo lo interprete. Porque el verbo estar ya automáticamente me sitúa en una cuestión espacial, ¿no? En una espacialidad, en este caso. Entonces, estar en la edad del pago, o sea que automáticamente me lleva hacia un lugar. Pero, y lo otro que decía, para que fuera un circunstancial de lugar, es porque ya tiene un circunstancial de tiempo, que es ese todavía. Ahora bien, hay alguien que me puede decir, no, pero es un circunstancial de tiempo, ¿por qué? Porque en la edad del pavo está indicando un momento de la vida, una edad, por así decirlo, que se circula, digamos, en el que uno transcurre. Entonces, por esa razón es un circunstancial de tiempo. Creo que en ese caso le podría llegar a dar la razón, digamos, por ese lado, digamos, a que sea un circunstancial de tiempo. Yo me he quedado más con el de lugar, ¿sí? Pero bueno, a mí lo que me interesa ahora es esta parte interna. Porque hasta acá hemos llegado al segundo grado, ¿sí? El primer grado
que sería este, primer grado, y acá el segundo grado. Ahora bien, en la edad del pavo sería el tercer grado. Entonces, ¿cómo lo analizaron? ¿Cómo lo piensan? Yo tengo, Subordinante término. sí, bien, vale. Tengo un en, que es una preposición, y tengo un algo que lo está acompañando, que es la edad del pavo, que es un término. Vamos a poner con otro color porque así no se ve. A ver, subordinante. A ver cómo lo puedo mover porque me quedó un poquito corrido. Ahí. Subordinante y término. Y acá viene la otra función de la que ya habíamos estado hablando varias clases. Yo creo que esta es la última vez que quiero hablar de este tema, ¿sí? Porque si no, no se termina avanzando, pero me parece que es muy importante que si no lo tenemos en cuenta, cuando veamos las próximas construcciones, que ya en un rato voy a mencionar alguna, para ver que se va a hacer mucho más difícil, que es el tema del martes, que son las proposiciones incluidas y las oraciones, las coordinadas, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede acá? Llegué al tercer grado, pero no está terminada la oración, porque todavía no terminamos de llegar a la lexía. Entonces, me queda esta estructura, que está en el término, la edad del pavo, ¿sí? Yo ya sé que todo eso es el término. O sea, de hecho, hasta los voy a copiar aparte, por una cuestión de orden. Pero ustedes, a la hora de resolverlo, obviamente lo tienen que hacer en el mismo renglón, ¿sí? Así que, bueno, vos, Malena, por ejemplo, ya lo trabajás a esto. ¿Sí? Bueno, eso es el término, eso es todo el término. Eso es todo el término. Eso es todo el término. Que lo hemos extraído. Lo copio así para que sea más fácil. Bien, entonces, ¿qué pasa con ese término? Está compuesto por qué funciones. Bueno, antes de ver las funciones, recuerden los grupos. ¿Qué tipo de grupo es? Tenemos grupos sintácticos de tipo nominales, adjetivales, verbales, verboidales, adverbiales. En este caso, tiene un núcleo, ¿sí? Y ese núcleo es un sustantivo. Edad. Creo que no hay quien me pueda contradecir. Pavo, Vamos a hacerlo con otro color. ¿No? Y la es un modificador directo y del pavo es un modificador indirecto. Bueno, ahora bien, yo, a pesar de que estaba haciendo todo ese análisis, y que ustedes podrían terminarlo, de hecho, también les podría decir que, bueno, yo en ese caso particular, de última, podría dejarlo así como está, si quieren. ¿Por qué? Porque la edad del pavo constituye lo que se llama una locución, ¿sí? Que las hemos visto, ya las hemos trabajado. En inglés recuerden que ustedes hablan de las frases, aparecen las frases verbales. Bueno, en este caso es una frase de tipo sustantiva, entonces yo podría llegar a dividir la edad del pavo, y ojo, si lo hicieran en un parcial, en un práctico, en un examen o de donde fuere, se los podría admitir. Sin embargo, sería un exceso metodológico, porque en realidad la edad del pavo constituye de por sí una sola idea, un solo concepto. Entonces, si la oración la dejan acá donde está, yo las dejo como aceptadas, ¿sí? Queda perfectamente aceptada. La edad del pavo como el fin de esa estructura. Y esa, la edad del pavo como una sola cosa que no se puede llegar a dividir. ¿Estamos bien? Yes. Bien. ¿Ponemos otro ejemplo? Otro ejemplo. Vamos por otro. A ver. Era de un texto de Galeano. Bien. Esa es difícil. Voy a poner una un poco más simple. No, esa no, esa es difícil. Cali. Vamos a poner una más simple. Ah, no te vas adentro. Sorry, es mi perro. No importa.
A ver, esa es mucho más simple. Y después, si pueden llegar a esa, vamos a poner la otra. La primera es más simple que la segunda. ¿Sí? A ver, una oración interrogativa. ¿Qué pasa con una oración interrogativa? ¿Cómo la analizan? ¿Por dónde empezarían a analizarla? Bueno, lo que ustedes tienen que hacer para poder analizar una oración interrogativa es poderle prestar atención a esa forma, ¿sí? Que son los pronombres interrogativos. Porque en realidad el pronombre interrogativo, recuerden que funciona igual que cualquier otro pronombre. Por ejemplo, un pronombre personal. A ver, en caso objetivo, yo, vos, vamos a ponerlo todos con mayúsculas, él, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Ocupan, no sé si se dan cuenta, pero ocupan el lugar de una referencia, ¿sí? Que puede ser, de acuerdo al discurso, al momento y a la situación, o una referencia totalmente diferente. O sea, yo soy yo, pero Malena va a decir, sí, pero yo soy yo. Y sin embargo, esos dos enunciados no son antitéticos, no se contraponen. Es obvio, ¿o no? Porque en el No, primer... No, ¿por qué? Porque en el primer caso, cuando yo digo yo, soy yo, cuando yo digo yo, ese pronombre está llenándose, por así decirlo, según la gramática tradicional, de mi persona como referencia, como esa entidad que está dentro, encarnada en mis palabras, cuando digo que yo soy yo. Del mismo modo sucede con Malena en ese momento, que Malena dice, yo soy yo, y entonces ese yo está cargado, es la misma palabra, fíjense, es la misma palabra, pero se está Hija. cargando de otro significado que es el de ella en este caso. ¿Estamos bien? Ay, ¿qué pasó en estos días? Entonces, es lo mismo que nos pasa con los pronombres interrogativos. En el caso de los pronombres interrogativos, ese qué, ese quiénes, ese cuál, ese cuándo, puedo poner otra, ¿no? Ay, digamos. Bueno, No, gracias. bajate. Eh, Bajate. ¿quién está? ¿Cuándo fue la fiesta? Bien. Entonces, en este caso, ¿no? Pará, ¿qué Fíjense, onda? Se me activó el micrófono, te juro que no lo está tengo activado, activado. lo estamos escuchando, pero por Si eso me lo reía, tenés por que eso. activado, te Me escuchamos está todos. jodiendo, pero acá me dice como que no lo tengo activado. Bueno, a ver. Pues mal ahí. Sí, es verdad, me sale como que no está activado el suyo. El tuyo, Camila, me sale que está... A ver, Ahí está. ahí se lo bloqueé ya. Pero me aparecía como desactivado, ¿eh? Bueno, entonces, resulta que yo tengo los pronombres interrogativos que, quienes, cuando puse este último ejemplo, y fíjense que están llenándose de una referencia que no está, que la tenemos que imaginar o la tenemos que reponer de acuerdo al contexto o al contexto. En el caso del cuándo es muy fácil de verlo, ¿no? ¿Con qué se podría llenar ese cuándo? Por ejemplo, supongamos una persona le dice, che, ¿cuándo fue la fiesta? Con un tiempo. Exactamente, con un tiempo. O sea, el cuándo es justamente un pronombre interrogativo que me está indicando tiempo, sin lugar a dudas. Entonces, cuando yo lo analizo a esta oración, que es interrogativa, pero yo la tengo que pensar como cualquier otra oración, ese cuándo solito me encarna un circunstancial de tiempo, ¿sí? La fiesta fue cuando. Ese cuándo, pensemos en cualquier día, un viernes, por ejemplo, como dice en la primera pregunta. Entonces, la oración quedaría así. O sea, tengo sujeto, la fiesta. Después tengo el predicado. Bien. Así. Y entonces, la fiesta, el sujeto, fue cuando, fue el viernes. Entonces sería núcleo verbal, fue,
y el cuándo sería un circunstancial de tiempo. ¿Estamos bien? ¿Sí o no? Es un circunstancial de tiempo, ¿el cuándo? Exactamente. Porque se llena con el tiempo al que se está haciendo referencia. Lo que pasa es que cuando uno pregunta, no sabe con qué llenarlo. Y entonces por eso existe esa pregunta. El Es cuándo. un pronombre. Es un Pero no pronombre entiendo por qué. interrogativo. O sea, es parte del predicado. Ya fue, listo, pum, así. Ah, Bien, muy bien. ¿Por qué es parte del predicado? Y es muy simple, porque para empezar, yo tengo un verbo, porque en este enunciado tenemos un verbo que fue, ¿sí? ¿Y a qué se está refiriendo el fue? El fue se está refiriendo a la fiesta. Entonces yo ahí tengo la concordancia de sujeto y predicado. O sea, la fiesta fue. La fiesta fue, ¿y cuándo? Es lo que se quiere saber justamente en esa pregunta. O sea, ¿en qué tiempo? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancias? Sea lo que sea. Entonces, la temporalidad es lo que está encarnando ese cuándo. Por ende, es un circunstancial de tiempo. ¿Sí? También podrían hacer lo siguiente, cambien ese cuándo por la respuesta, o sea, ¿qué es lo que le puede haber respondido el interlocutor? ¿Cuándo puede haber sido la fiesta? el viernes. Después de la cuarentena. Entonces, claro, en el 2021. En el... Sí, exactamente. Es así. Entonces, si yo tuviera esa oración, la fiesta fue en el 2021, ese en el 2021 sería un circunstancial de tiempo. Entonces, automáticamente está ese mismo O razonamiento. sea que el dónde puede ser un circunstancial de lugar y el cuál de cantidad, ¿cuántos? El cuánto es de cantidad, por ejemplo, cuando te lo encontrás en... Y el dónde de lugar, entonces. Por ejemplo, sí, exactamente, es así. ¿Cuánto sale? A menos que alguien pregunte, generalmente hay gente que pregunta así. ¿Qué? ¿No han escuchado eso? No, Hay gente que pregunta así, directamente. ¿A cómo las peras? no, nunca lo había escuchado. En ¿Nunca mi lo he vida he escuchado? escuchado eso. Yo lo he escuchado un montón de En veces. el campo. ¿Qué en el campo? Lo he escuchado en plena ciudad. Igual que cuando se quedan con la tema, también lo he escuchado un montón de veces. Y la calor. Está con la tema, con la tema. Esa también es recontra usada. Bueno, a ver, entonces cuando se pregunta cuánto sale, o sea, justamente el verbo es sale. Esto sale, ¿cuánto? ¿Ven? Es un circunstancial de cantidad. En ese caso. ¿Sí? Uh-huh. Y ahí está el pronombre interrogativo. Por esa razón también se escribe con acento, ¿no? No sé si han visto el cuándo con acento y el dónde con acento. No es lo mismo, el dónde, que esto es una tilde diacrítica, esto ya tiene que ver con ortografía, dónde y dónde. Por ejemplo, donde mismo terminan los trigales, o sea, en el lugar en donde terminan los trigales, en ese caso no lleva tilde, pero si es la pregunta, es ¿dónde terminan los trigales? ¿Bien? Y ahí una pregunta y el otro indica. Ahí está el pronombre interrogativo. ¿Vamos bien? Bueno, yo dije que fuéramos con la primera, que es la más simple. ¿Qué pasó el viernes? ¿Qué pasó ayer? Podría haber puesto si quería emular alguna película. Pero bueno. ¿Qué pasó el viernes? Fíjense, el verbo. ¿Cuál sería? ¿Cuál? Perdón, me perdí. En la primera. Pasó. ¿Qué pasó el viernes? Esa, en la primera. Pasó. Pasó es el verbo, bien. ¿Y a qué hace referencia? ¿O tiene sujeto o no tiene sujeto? El viernes. A ver, ¿el viernes pasó qué? O sea, Claro. el pasó El viernes pasó el esto. viernes, pero el viernes se está refiriendo al... Ah, ¿Es no, la es referencia o es el circunstancial del lugar? Es un tiempo, claro. De tiempo, perdón, de tiempo. Es el tiempo. ¿No? O sea, la 1 no es lo mismo que la cuando fue la fiesta. No, acá no, eso es justamente lo que quería mostrarles. Los pronombres pueden cumplir diferentes tipos de funciones. Hay que tener mucho cuidado con eso, dependiendo de la pregunta.
En este caso, el qué es el sujeto de la oración. ¿Sí? Esto pasó el viernes. ¿Ven? Esto, piénsenlo así, como la cosa, el gran problema o el gran reventón pasó el viernes. La gran joda pasó el viernes. ¿Ven? Lo pueden llenar con cualquier tipo de grupo sintáctico de tipo nominal y les va a dar lo mismo. El colectivo pasó el viernes. Supónganse que el pasar se refiere a una cuestión espacial, más que temporal. ¿Ven? O sea, ¿qué es lo que pasó el viernes? El colectivo. O el viernes pasó el cartero. El que ahí funciona como el sujeto de la oración. ¿Estamos bien? ¿Sí o no? ¿Más o menos? Sí. Sí, sí. Sí. Vamos con la próxima. Esta yo dije que tal vez era un poquito más difícil para razonarla. Sin embargo, es similar. No es tan difícil. Lo que pasa es que si no explicaba lo anterior, sí era más difícil de verla. A ver si se animan a determinar cómo se analiza esa oración. Si tiene sujeto, tiene ¿El predicado. quién es? ¿Cuál es? ¿El quién es? ¿Qué es el quién es? El sujeto. Ah. No sé. ¿Qué dicen los demás? Y las demás. No, ellos es el sujeto porque es Ah. un pronombre más bonito. El quién es, sería el predicado verbal simple. Y sería un El complemento circunstancial de... perdón, el atributo, porque es el verbo ser. Bueno. A ver, está muy bien, Malena, el razonamiento que hiciste inicialmente, ¿sí? O sea, acá el problema es que tengo dos, predicado verbal, sí. Tengo dos estructuras que pueden funcionar como sujeto. El ellos y el quienes. En cualquiera de los dos casos pueden funcionar como sujeto. Pero se toma en este caso particular a la primera como el sujeto y a la segunda como el predicativo o el atributo, como vos quieras decirle. ¿Sí? Esta segunda función es el atributo, la vamos a poner con otro color, es el atributo o circunstancial. ¿Sí? O sea, yo tendría en el segundo grado de análisis, a ver, tendría un núcleo verbal más un atributo o predicativo. Es lo mismo atributo y predicativo. Está muy Siempre bueno, bien lo que me estás diciendo, dependiendo de la, yo te diría que dependiendo de la teoría, porque la Real Academia le llama atributo y al predicativo le llama solo a un tipo especial de atributo, de Claro, pues predicativo. el predicativo nominal, algo Nosotros, así. claro, nosotros en castellano directamente le decimos predicativo a cualquier tipo de atributo, digamos, que esté coordinado en este caso con el verbo o con el sujeto o con un objeto directo. ¿Sí? Bien. Claro. ¿Se entiende esta? O sea, fíjense, ellos fueron, ¿quiénes? O quiénes fueron ellos. ¿Qué pasa con esta oración? Recuerden que, yo les diría que recuerden ahí lo que es el predicativo, que es una función que puede ser llenada, por así decirlo, con una estructura nominal, con una estructura adjetival o preposicional. Entonces es una figura que se esconde bastante y resulta por ahí un poco jodida. La forma en la que quizás más fácil aparece y en la que es más fácil de reconocerla es con un verbo copulativo por excelencia, como es el verbo ser o estar. Recuérdenlo, siempre que está el verbo ser o estar, a ver, ser o estar. También estaba parecer, permanecer, semejar, etc. ¿Sí? Son verbos en los que va a aparecer un predicativo, perdón. Piensen en el ser. O sea, ya automáticamente el verbo ser me exige un atributo o una cualidad que yo tengo que agregarle o una propiedad que yo tengo que agregar a esa referencia. ¿Sí? ¿Y qué pasa? En esa pregunta de la 2, ¿quiénes fueron ellos? Se genera el problema porque uno tiene como dos estructuras que pueden funcionar como sujeto. Por eso digo que ahí depende del orden, generalmente, pero podría, si Malena, por ejemplo, hubiera puesto ellos fueron quienes, lo hubiera entendido de esa manera, y al ellos como sujeto, también se lo acepto, no hay problema. Lo que pasa es
generalmente se entiende por el orden, digamos, es una cuestión prototípica. Ustedes podrían tener una oración similar en, a ver, el león es el rey de la selva. Fíjense. El rey de la selva es el león. O sea, acá la estructura A es equivalente a la estructura B y el verbo ser solamente funciona ahí como un canalizador o un presentador de las propiedades. Pero en este caso, o sea, es casi como una posición entre una y otra. El león es el rey de la selva, el rey de la selva es el león. ¿Sí? Y si yo no analizo cuál tomo como sujeto y cuál tomo como predicado, en este caso se toma generalmente por el orden. ¿Sí? Ujú. Bueno, más o menos se va entendiendo. Sí. ¿Sí? Ay, yo estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Ah, bueno, no te escuchamos nada. No, decía que si puede ser el león y el rey de la selva un apósito, pero no, un eje de apósito. No, pero si no. fuera, sería eje y apósito si dijera, por Si ejemplo. tuviera una coma, por ejemplo. Y es muy loco porque el león no vive en la selva, vive en la estepa o en la sabana, nada que ver. El rey de la selva. El tigre sería el rey de la selva, si mal no recuerdo. El león, el rey de la selva, coma. ¿Qué puede haber hecho el rey de la selva? Rugió. Se comió un mono. Ah, Es difícil, generalmente, a ver. Comió unos restos de... ¿Ven? Bueno, a ver. En ese caso sí funcionaría como un eje y un apósito. Pero en este caso, el león es el rey de la selva, está desglosado y tiene el verbo en el medio, o sea que no. Ya directamente la oración es completamente diferente. ¿Sí? Porque en el caso anterior, comió viene a ser el verbo, ¿sí? Mientras que acá yo tengo el verbo ser. Entonces ahí está la diferencia. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta, algo que quieran decir, algo que quieran comentar o que quieran que explique antes de que se termine? Igual si se termina y quieren que queda volvamos... un minuto. Ah. Sí. Como dije, y otras veces que sí pasa lo mismo. Si termina la clase, se queda sin tiempo, y quieren más, volvemos, no hay ningún problema, o si quieren seguir las dudas por WhatsApp o por los otros medios, no hay ningún problema. La idea es que no haya problemas con estos temas y que todo lo que se pueda aclarar se aclare como corresponde. Bien, ¿no hay ninguna duda? No hay que hacer nada más, además de la guía 3. No, tengo que mandar la otra guía, así que bueno, no, Ah, ok. por ahora no, nada más. Bueno, Laura Ok. tampoco dice que tampoco tiene dudas. Bueno, chicas y chicos, nos vemos entonces, estamos en contacto. ¿Seguimos? Profe, Bueno, ¿esta clase la va a subir a algún lado, no? Por supuesto, como siempre la subo a YouTube y ahí mando el link A para ver, que la listo. tengan. ok. Listo. Bye bye. See you. Bye. Ay.